buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos Perspectivas, Belén, nuestro primer programa de agosto. ¿Cómo estás? Híjole, sí, ya rapidísimo avanza el año, rapidísimo avanzan los días, los meses. Pues muy bien, bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta noche de miércoles. Una noche, por cierto, algo calurosa, a pesar de que esta mañana en algunos puntos de la ciudad cayó un tormentón, yo diría sorpresivo, porque ni siquiera estaba dentro de los pronósticos del clima. Pero bueno, así es como iniciamos esta noche, Enrique, además con una noticia también con la que nos despertábamos esta mañana, la liberación de Sergio Kurt Schmidt Sandoval, este hombre que cuando fue detenido hace casi un año causó un verdadero revuelo en el ámbito político de Jalisco porque se le vinculaba a muchos actores políticos y particularmente al sector empresarial. ¿De qué se le acusó en ese tiempo a Sergio Kurt y por qué fue posible que él ingresara a la cárcel? Pues se le acusó de ser el principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación y también de ser un hombre muy cercano al exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. Por cierto, uno de los 122 objetivos del gobierno federal para su detención, finalmente ayer por la tarde queda en libertad. Sí, y no solo queda en libertad provisional, sino que el caso es sobreseído, es decir, ya estamos hablando de una liberación por completo. A ver, a mí me parece, Belén, que al menos hay tres dimensiones que son fundamentales para analizar. La primera es todos estos casos mediáticos que se vuelven casos muy discutidos en la opinión pública, pero que después la Fiscalía tiene muchos problemas para integrar averiguaciones adecuadas que lleven a probar la culpabilidad de una persona. En un Estado de Derecho, alguien es culpable no porque existan 2 o 3 periodicazos o no porque existan 2 o 3 trascendidos en la prensa, sino porque lo compruebas. Y en su momento, Belén, creo, y este es el segundo de las dimensiones que creo que hay que analizar, en su momento se utilizó el caso de Sergio Kurt Schmidt más como digamos, como una especie de arma arrojadiza en términos políticos, que realmente un caso que fuera, digamos, profundo en términos de su análisis, de su investigación y de sus pruebas. Me parece que había como objetivo vincular a algunos actores políticos. Hubo incluso una campaña fuerte para vincular a Enrique Alfaro, actual alcalde de Guadalajara, con Sergio Kurt Schmidt. Había una fotografía en uno de los mítines que tuvo Enrique Alfaro. No recuerdo si fue el cierre de campaña. Y fue a la toma de protesta también, fue uno de los invitados. Exacto, fue uno de la toma de protesta, después también creo que fue en el asunto del cierre de campaña. Es decir, estamos hablando de que hubo toda una operación también para vincular a la famosa pistola con Enrique Alfaro, con Emilio González, con el hermano de Emilio González. También después se supo que sus relaciones iban más allá. Lo que te decían, digamos, en los pasillos del poder, si le podemos hablar de esa forma, es que Kurt Schmidt era una persona que se movía en los entornos de más peso y más influencia de nuestra entidad. Estamos hablando con grupos empresariales, con grupos políticos, con la alta sociedad en nuestra ciudad, en Guadalajara. Es decir, estamos hablando de un hombre muy conocido que al final la Fiscalía no le puede probar los 2 delitos que se le achacaban y por lo tanto queda libre. Entonces la segunda dimensión es la politización excesiva de este caso, en donde se vuelve primero un caso mediático, que es precisamente lo inverso que supone el nuevo sistema. Se vuelve primero un caso mediático y luego se vuelve un caso judicial, si te fijas. Es decir, claro, lo que le interesa más a la autoridad es el primer paso, que es cómo le hacemos para crear todo un procedimiento político y ya después, si podemos probar lo que afirmamos, pues bueno, es importante. Y la tercera, Belén, es si estaba determinado no solo o estaba definido no solo por las autoridades locales, sino sobre todo por las autoridades federales, como el operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, de esta estructura monstruosa, el cártel que más ha crecido en México en los últimos 10 años, ¿cómo es posible que no se le pueda probar nada? Es increíble. Si ya lo estaban definiendo como quien manejaba el dinero, quien manejaba las finanzas de este cártel, me parece difícil que no le hayan podido probar nada, pero bueno, al final ahí queda el caso de la famosa pistola, ¿no? Y otro dato relevante dentro de la investigación que se siguió a este hombre y que documenta el periódico Milenio, que por cierto hoy publica una nota extensa, no solamente sobre la liberación de este hombre, sino
de su historial, y dentro de los datos que arroja este periódico es que Schmidt Sandoval tenía la concesión de las tiendas en el penal de Puente Grande a través de la empresa Comser de Occidente, un negocio que según el diario le daba dividendos millonarios, es decir, que no solamente tenía, digamos, estos tentáculos como originalmente supuso y acusó el gobierno dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, sino que además tenía cierto control en los penales, al menos en este Puente Grande, donde tenía a su cargo la concesión de estas tiendas. Y sabemos, Enrique, que estas tiendas son un verdadero negocio al interior de las cárceles, donde no solamente se venden artículos, sino que incluso se puede traficar, y así lo han dejado al descubierto pues diversas investigaciones. El asunto también de cómo pues finalmente la autoridad, a pesar de todos estos señalamientos, como bien mencionabas, pues simplemente a menos de un año lo deja en libertad. Un hombre que, como bien decía, se le trata de vincular a Emilio González Márquez, pero bueno, que también hay testimonios muy claros de que realmente había una cercanía con el exgobernador, a quien, por cierto, pues tampoco se le ha podido hasta ahora fincar ninguna responsabilidad real, digamos, ¿no?, para detenerlo o llevarlo a un proceso, y lo mismo con dos exfuncionarios en su administración, ¿no? Sí, a ver, yo creo, Belén, que hay que dividir casos. En este de Sergio Schmidt, yo en este tipo de casos me gusta ser mucho más mesurado, porque creo que la democracia se basa en la presunción de inocencia, y que los medios de comunicación siempre caemos en esta idea de con esto de evidencia y con esto de pruebas decir pues, prácticamente todos son culpables. Hay fotografías, hay documentación de ¿cómo le puedo decir?, de ese picaporte que tenía Kurt Schmidt en la administración de Emilio González, pero es lo que no puede probar la fiscalía actual, cosa que nos tiene que poner a reflexionar de fondo. Claro. Y hay más casos, Belén. Si recuerdas, por ejemplo, uno de los casos fundamentales de corrupción del sexenio anterior en el Congreso, en la legislatura 59, por ejemplo, el famoso caso López Castro, de fraude y de una empresa que se forma supuestamente para exentar impuestos al Congreso, no lo hace y a pesar de eso le pagan una cierta cantidad, después terminan echándose para atrás. Tampoco pudieron armar, si recuerdas el caso, contra quien era secretario general de esa legislatura, que era Octavio Pérez Pozos. Tampoco se le pudo armar ese caso. Por cierto, ahorita Octavio Pérez Pozos está ya en Movimiento Ciudadano, ya está siendo, ¿cómo se puede decir?, purificado, ¿no? Purificado por los mantos de la renovación política. Y así nos podemos ir caso tras caso. Los grandes peces gordos de la administración de Emilio González Márquez, quienes hicieron los grandes negocios, Belén, pues no están prácticamente enfrentando ningún tipo de proceso judicial, ni Herbert Taylor, ¿no? Que se habló mucho de que Herbert Taylor estaba detrás de todos los negocios de la administración de Emilio González Márquez. ¿Qué pasó con los Juegos Panamericanos, con las decisiones tan polémicas en materia de pensiones? Y esto nos debe llevar, Belén, a, de alguna forma, profundizar en lo que significa la alternancia política en este país. Es decir, la alternancia, el paso de un partido político a otro, que supondría que viene un proceso de rendición de cuentas, un proceso de pedirle a la administración anterior que pruebe las cosas que hizo, pues nos damos cuenta que no pasa nada de eso. No pasó cuando Alberto Cárdenas gana en 1995, no supimos nada de lo que sucedió en todos los años que el PRI gobernó Jalisco, tampoco lo sabemos ahora con Aristóteles Sandoval, porque en la campaña el actual gobernador y su equipo de campaña decían, bueno, la administración de Emilio es una inmundicia, ¿no? Si acuerdas, claro, ¿te acuerdas la campaña contra los panamericanos, todo? Y después nos damos cuenta que no hay prácticamente nada para probar. Hay de dos cosas: o tenemos autoridades muy incompetentes que no logran cuadrar ningún caso y que por lo tanto no tienen pruebas para poder configurar delitos penales y patrimoniales, o tenemos acuerdos políticos bajo la mesa que no permiten que haya responsables de este tipo de casos, ¿no? 7,573 millones de pesos es de lo que se le acusa a Emilio González Márquez. Se le acusa, ¿no? De presuntas irregularidades que hasta ahora no se ha podido probar. Y si recuerdas, fue de los primeros anuncios que hicieron las actuales autoridades, ¿no? La Contraloría en particular. También muy torpe, porque la Contraloría llegó a decir, miren, yo tengo estas cifras
y si cotejo lo que tengo y lo que me han logrado probar, pues ahí está diferencial de 7,000 y tantos millones. Bueno, fue aumentando. Al principio eran 1,000, después 2,000, 4,000, 7,000. Sin embargo, Belén, eran irregularidades en donde todavía había un procedimiento que solventar. Es decir, todavía la autoridad anterior tenía la posibilidad de emitir facturas, de mostrar comprobantes para poder subsanar este tipo de irregularidades. A lo que me refiero, Belén, es que cuando hablamos de todo este debate sobre el sistema anticorrupción, sobre toda la estructura que tenemos que hacer para combatir la corrupción, por cierto, nuestro tema del siguiente bloque, sí, se nos olvida que no hay fórmulas mágicas en este tema. Cuando se quiere combatir la corrupción, el primer paso es que las instituciones democráticas que ya existen funcionen. Es decir, que el Poder Judicial haga lo que tiene que hacer, que los ministerios públicos integren las averiguaciones y logren probar los casos. ¿De qué me sirve que un periódico local tenga 15 portadas seguidas diciendo lo malo que es Sergio Kurschmidt, cuando después vemos que la Fiscalía no tiene capacidad de probar y por tanto armar un caso, digamos, sólido y solvente para poder probar la culpabilidad de la pistola? Es decir, que el Congreso fiscalice y que se oponga en términos políticos a cuestiones negativas que pueda proponer el gobernador en turno. Lo que me refiero es que le damos la vuelta, creamos todo un sistema complejísimo anticorrupción, cuando en realidad la respuesta está en otro lado, que las instituciones actuales funcionen, y en realidad pues estamos viendo que no funcionan, porque vemos un sexenio plagado de irregularidades como el de Emilio González, un sexenio donde te platica la gente cómo se utilizaba el dinero, por ejemplo, medios de comunicación. Que ahorita pensamos que se gasta mucho en el gobierno del PRI, ni de broma cercano a lo que se gastaba en el gobierno del Partido Acción Nacional, y cómo se hacía a través de empresas creadas, de marcas como Jalisco es uno, que era muy opaca y por lo tanto podías pasar por ahí dinero y sacar algunos intereses, consultores que se enriquecieron. A lo que me refiero es que se supone que se elige un partido político opuesto para que saque a la luz toda esa corrupción de un sexenio, y nos demos cuenta que el gobierno de Aristóteles no ha sido capaz de probar ni un solo caso, porque el de Rodolfo Campo fue una aspirinita, Belén, sí, no, lo que estuvo en prisión, no, claro, para lo que significó el robo y la estafa del programa Todos con Agua, que como bien decían, quedó en Todos con Tubo, porque el agua nunca llegó a esas colonias, ¿no? 280 millones de pesos de los 1,200 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo había entregado precisamente para este programa Todos con Agua, y que fue pues una de las causas por las cuales se detuvo e ingresó a la cárcel Rodolfo Campo. Otro exfuncionario que prácticamente pues también fue exonerado, el caso de César Coll, quien fuera exdirector de la Comisión Estatal del Agua. Ese también fue, me parece, más político. Así es. O sea, que otra cosa, que algo jurídicamente comprobable, ¿no? Y un caso más también de la administración de Emilio González. En 2014 se detiene al extesorero del Instituto Jalisciense de la Vivienda, Roberto Valle, sí, y al extitular de esa dependencia, que también se le buscaba, pero que una vez que lo detuvieron, pues lo dejaron en libertad. Así que, bueno, finalmente ahí están algunos de los muy poquitos casos que fueron por lo menos investigados o procesados, pero que finalmente salieron en libertad, ¿no? Y si recuerdas, Belén, una de las justificaciones para unir el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad Pública en una sola instancia, que es la Fiscalía, era precisamente hacer que la información que obtenía la policía y las detenciones de la policía se procesaran más fácil a través del Ministerio Público, y por lo tanto la Procuraduría, que se convirtió en la Fiscalía Central, tuviera la posibilidad de probar digamos, con oportunidad todos los casos en materia de corrupción o los casos en materia de inseguridad. Y nos damos cuenta que el modelo sigue siendo pues agua, ¿no? Estamos hablando de un modelo que en realidad prácticamente no ha tenido ningún resultado en, pues, que llevamos 5 años, ¿no? Prácticamente de administración. Prácticamente. Cerca de los 5 años. No dejamos el tema, Enrique, porque lo aprovechamos como coyuntura también. Estamos inmersos en un proceso de renovación de las leyes anticorrupción en nuestro estado, a nivel nacional. Renovación de creación. De creación, claro. Y además de la creación también de algunas instituciones que tendrían que ser el parteaguas de este tema de la corrupción. Pero bueno, ya nos lo contarán nuestros invitados después de la pausa. Vamos al corte y al regresar platicamos con Pilar Pérez Chavira, ella es diputada local del Partido Acción Nacional, sobre el sistema estatal anticorrupción, y después también platicamos del agua, otro de los temas que está ahí sobre la palestra pública. Regresamos a Perspectivas.
Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, totalmente en vivo. Le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros, participe con sus comentarios y opiniones. Ya están llegando. Sí, por cierto, antes de que cambiemos de tema, y le mando saludos, nos escribió Marcos Arana, nos dice, y acabó como prácticamente todos los señalados por corrupción en el periodo de Emilio, en nada, y de los millones, nada. Bueno, pues si no, ahora es importante, y ahorita lo vamos a platicar, en el sistema estatal anticorrupción, que se deriva del sistema nacional, ahora los funcionarios corruptos también tienen que poner atención porque lo que firman se convierte en responsabilidad patrimonial. Es decir, si tú firmas algo sabiendo que puede haber un impacto sobre las finanzas públicas de un municipio o de alguna institución pública y después al final se comprueba que lo hiciste con dolo, tú tienes que pagar de tu bolsillo el asunto de corrupción, ¿no? Bueno, pues ahí está. Parte de lo que vamos a hablar esta noche con la diputada local Pilar Pérez. Y nos gustaría iniciar, sobre todo, diputada, si nos lo permite, con esta convocatoria que se publicó esta semana para la integración del comité de selección del Comité de Participación Social. De la Comisión de Selección, ¿no? Así es, de la Comisión de Selección. Bueno, y buenas noches, antes de saludar. No, buenas noches, de verdad. Sí, que ha sido una de estructuras y de nombres que nos hemos tenido que familiarizar todos con ellos. Realmente creo que el meollo del asunto es, por un lado, la desconfianza social que se tiene en las estructuras e instituciones que se tienen en la función pública y que de alguna forma hay diversos elementos que pueden hacer sentir que se tiene la razón de desconfiar, porque de alguna manera dicen, pues se hacen muchas cosas y acabamos en lo mismo. La intención precisamente de que ahora se tenga esta comisión especializada para estar nombrando por un lado, analizando perfiles y por otro lado, interviniendo en el nombramiento de quienes serán los 5 representantes de la sociedad que estarán dentro de este comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Lo presiden además y son parte como comité de participación social. Me parece que es una manera de objetivizar y de aterrizar la preponderancia que debe de tener la sociedad en este tipo de intervenciones de acotamiento y de exigencia de rendición de cuentas, pero sobre todo de no impunidad en el servicio público. Esa es la apuesta, de poner en manos de la sociedad de saque el inicio de todo lo que podría ser la coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción, el acompañamiento de la función pública y sobre todo la parte de verificar que se esté actuando de manera debida y en el caso que se pueda derivar a una investigación sólida que pueda concluir en resultados y que estos resultados conlleven, por supuesto, la aplicación de sanciones, en donde no solamente se quede, por un lado, o bien en amonestación o en algún momento dado en declarar que tiene X tiempo de penalización, sino que además haya la retribución del daño que se hubiera generado en el erario, sea porque se hubiesen apropiado indebidamente del mismo, o sea porque hubiesen precisamente causado un daño al erario en detrimento de la ciudadanía. Yo revisé, diputada, la convocatoria que aprobaron ustedes para la comisión de selección y ha habido, por lo que entiendo, también algunas confusiones. Son 9 integrantes, ¿no? 9 integrantes. 5 provienen de, digamos, de universidades. Propuestos por la academia. Por universidades, por la Así academia. Es. Y 4 por organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es correcto. Es decir, si alguien se quiere postular, tiene que venir necesariamente con el respaldo o de instituciones de la sociedad civil o de universidades, ¿no? Es correcto. Lo que se trata aquí es de que los pocos espacios, pero preponderantes, que se tienen dentro de este Sistema Estatal Anticorrupción no sean cooptados por quien ha estado en la función pública o muy cercano en esta experiencia. Que si son espacios ciudadanos, realmente lo sean para la representación de la sociedad y que cumplan desde ese papel el acompañamiento, la vigilancia y, en su caso, la toma de decisiones en la cosa pública desde la mirada de la sociedad. Por ejemplo, ¿una universidad puede proponer a más de uno? Sí, pueden proponer a más de uno. 5 o 6. Pueden proponer ¿Y organizaciones a más de uno. sociales cuáles? ¿Las que sean? Pudieran ser cualquiera que se ha significado por, o bueno, que quieran proponer a personas que se han significado por su activismo dentro de lo que es el orden en lo público, en la fiscalización, en la transparencia, en la no impunidad, etcétera, ¿sí?
Entonces como sí pueden, y ese sí, tipo de por supuesto. Pero, por ejemplo, Jalisco como vamos. El Consejo Nacional de Tómala. la Familia, por ejemplo, ¿puede proponer a uno? Puede proponer, ¿Ah, por sí? supuesto que puede proponer. El asunto es que tenga la persona propuesta un perfil de esta índole, ¿sí? Que son dos filtros. O sea, las asociaciones civiles podrán estar proponiendo para que sean personas que tengan conocimiento y formación dentro del ámbito de la administración pública, y del combate a la corrupción, del combate a la corrupción, de la fiscalización de los recursos y, en su caso, de pues la responsabilidad ética en el servicio público. Eso es justo lo que le iba a preguntar, diputada, porque digamos que el origen, ¿no?, por el cual serán propuestos, pues ya nos queda claro, la academia, pero también estos grupos de activistas. Y en ese sentido, entonces, ¿qué perfil deberán de tener estos aspirantes? ¿Un perfil de activismo, un perfil académico, un poquito de los dos, o centrar lo que ya decía, en un conocimiento anticorrupción, del tema de anticorrupción? Por supuesto, ese es diríamos, el común denominador. Desde el punto de vista de la academia, por supuesto, quienes se han estado significando por la investigación, la propuesta o la formación incluso de personas dentro de estos ámbitos y que pudieran tener o investigaciones o capacitaciones o incluso desempeño dentro de la conformación de espacios que puedan coadyuvar a prevenir la corrupción o controlar y corregir probables mecanismos o fuentes del mismo, ¿no? Por eso se distingue al integrar esta comisión de 9 personas, de 9 jaliscienses distinguidos, cuyo denominador común tiene que ser fundamentalmente la probidad, la credibilidad social y que tengan independencia de cualquiera de los poderes formales o fácticos, ¿sí?, para que en realidad puedan ser representados pero por al la final, sociedad. Diputada, ustedes van a elegir esos 9. Si Sí. llegan 50 propuestas de sociedad civil, ustedes van a elegir esos 9 y siempre pasa con el Congreso esto, que decimos probidad, altura, independencia, y después vemos el nombramiento y queda muy lejos de lo que se plantea. ¿Cómo podemos pensar que en este caso sí van a llegar 9 integrantes con estas características? Bueno, yo creo que lo fundamental es que de estas 9 personas, ninguna de ellas va a ocupar un encargo por un periodo determinado bajo un pago. Ni sueldo aparte, ¿no? Claro, cierto. Son, por supuesto, honorarios. Por otro lado, son personas que van a estar, diríamos, acompañando la revisión de perfiles para el nombramiento de los diversos cargos. Entonces van a estar al cargo durante 3 años en este espacio de acompañar la selección de las personas que pueden estar incorporándose al Comité de Participación Social, pero por supuesto que tendrán una voz importante a la hora de estar analizando algunos otros perfiles. Si bien, por ejemplo, en el caso de la elección del fiscal general autónomo, no se logró, como en su momento lo habíamos propuesto, que fuera totalmente el primer saque de la sociedad y dijera, en estos confiamos. Pero hay posibilidad, ¿sí?, ¿no? Las habría si hay voluntad política. Porque el gobernador dijo que va a mandar una iniciativa para que en todos los nombramientos participe el Consejo de Participación Social. Y bienvenido siempre si ha rectificado su postura. Pero desde la parte en que nosotros estuvimos impulsando la reforma constitucional, sí se pedía claramente que fuera un cambio sencillo de palabras a la hora de estar nombrando a estos. ¿Quién se opuso ahí, ¿no? diputada? ¿PRI y MC fueron los que se opusieron? Básicamente sí. Esos dos. Sí, porque tanto Acción Nacional como los 5 diputados del PAN, como los 2 diputados del PRD y el independiente Kumamoto, estuvimos pulsando para que pudiera quedar claro que de entre la lista de elegibles que proponga el Comité de Participación Social, sea entonces los que se puedan estar proponiendo como una terna, si se deseaba también para que fuera mixto, la participación preponderante de la sociedad, la coparticipación del Ejecutivo y del Legislativo. Y entonces buscábamos pues que se evitara esta repartición, ¿no?
Claro. Ahora, me decían, perdón, Belén, un par de mensajes a través de redes sociales que ya medio se perdieron en todo el esquema. Sí, pues, nada más para que quede un poquito claro y así como muy didáctico. Muy bien. El Congreso recibirá propuestas de universidades y organizaciones sociales, elegirá a 9. Así es. Del comité de selección. Para la comisión de selección. Bueno. Y de esa comisión de selección serán los responsables de convocar, para de elegir a entrevistar 5, ¿no? y de proponer a los 5 que integrarían durante 5 años este comité de participación social, de entre los cuales uno habrá de presidir el sistema estatal anticorrupción. Y es rotativo igual que a nivel nacional, es decir, que la presidencia cambia cada año. Sí, y estaríamos buscando también que sea una renovación gradual. De manera que entonces en la primera ocasión el nombramiento de los 5 sería uno por 1 año, otro por 2, otro por 3, otro por 4 y otro por 5 años, para que posteriormente sean por 5 años todos los nombramientos, pero siempre renovados de manera escalonada, para no perder de alguna manera la oportunidad del aprendizaje que se puede estar teniendo, y por otro lado, para que se pueda estar teniendo siempre un poco, ¿no? Una manera fresca, un nuevo elemento que pueda estar aportando una mirada distinta o de alguna forma reforzar aquello que se vea necesario. No, mira, es que no es un gran monumento a la desconfianza. No, tenemos que hacer toda una estructuración institucional porque la ciudadanía no confía en que si son los políticos los que encabezan este sistema, pues vaya a haber realmente combate a la corrupción, ¿no? Por eso se tienen que formar todos estos comités, comisiones, es todo. Es una ¿no? realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, la manera de solucionar es darnos cuenta que sea o no la realidad, la percepción que tiene la sociedad es así. Y entonces lo que necesitamos es tener en manos de la sociedad las principales decisiones de quiénes son las personas que deben ser las que encabecen este esfuerzo. Por ello también en algún momento dado, la propuesta de Acción Nacional es que todos los cargos que estuviesen vinculados con el sistema estatal anticorrupción no fuesen reelegibles, para que pudieran desempeñar durante el tiempo perentorio de lleno ese y no tengan que ir incluso a cabildear y no su tienen reelección, exactamente, ¿no? Tengan que estar cuidando el quedar bien para poder Ahora, diputada, continuar. Si la comisión se designa con cuotas políticas y partidistas, todo lo demás va a estar torcido. O sea, si la comisión de selección sale son 9, ¿qué te gusta? 3 del PRI, 3 de MC, claro. 1 del PAN, 1 del Grupo Universidad y 1 del Verde, tal vez. Reparto de cuotas. Pues todo lo demás queda torcido. O sea, es la figura clave ahorita la comisión. Primordial tiene que ser que sean personas confiables e incuestionables en su credibilidad para la sociedad. ¿Sí? Por ello buscamos que no sean personas que hayan estado en la función pública o que traigan padrinos de personajes que están actualmente en esa función pública, sino que sean personas de la sociedad que hayan dado de alguna manera muestras de este esfuerzo y de esta, digamos, coherencia de vida, pero sobre todo de criterio a la hora de estar no solo trabajando, sino opinando sobre la función pública. Solo para dejar los tiempos claros, hasta el 15 de agosto tienen para registrarse, ¿no? Así es. ¿Y el 15 de septiembre lo eligen? Tendríamos del 14 al 17 de agosto para poder presentar su expediente en Oficialía de Partes del Congreso de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y posteriormente, el día 18, la Comisión Anticorrupción habría de recibir todos los expedientes recibidos en Oficialía de Partes y sobre el número de personas que se hayan recibido propuestas por la academia, se tendrá que hacer una lista y una agenda para poder invitarlas a que se presenten personalmente ante no solamente la Comisión Anticorrupción, sino también con la Mesa Legislativa de Gobernanza, para que sea abierto y con presencia de la sociedad el que puedan estar teniendo esta comparecencia el día 25 de agosto, quienes están siendo propuestos por la academia. Y el día 28 de agosto, quienes están siendo propuestos por la sociedad. Entonces, de las propuestas se harán 2 listados con su día y hora para hacer la comparecencia, en donde se estará invitando de manera abierta a que puedan estar los integrantes de la mesa de gobernanza en continuar el esfuerzo.
y posterior a esta comparecencia, a más tardar el día 4 de septiembre, la Comisión Especial para implementar el sistema anticorrupción habrá de presentar la lista de elegibles ante la Junta de Coordinación Política para que a su vez se pueda estar agendando la sesión de pleno donde se puedan estar, por un lado, aprobando la lista y de inmediato votando para que aquellas personas más votadas y que tengan además más de las 2/3 partes de la Asamblea puedan ser las que integren estos espacios. Diputada, gracias. No, pues muchísimas gracias. Ya nos quedó más claro y ojalá nos esté viendo gente que se interese, ¿no? Claro, y que le entre, porque eso tiene mucho que ver. En la medida en que más abiertamente lo promovamos, por supuesto que tendremos mejores posibilidades de escoger jaliscienses probos, que los hay y por mucho. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputada. Volvemos para hablar sobre el agua, el zapotillo y distintos temas. Estamos de regreso en Perspectivas Belén y otro tema, el agua, fundamental. Sabemos que hay un debate en nuestra metrópoli, en nuestro estado, sobre el agua, sobre la provisión, lo que ha sucedido con la presa del Zapotillo. Y una de las voces que también queríamos invitar, después de que hemos tenido posibilidad de platicar con gente como Gleason, como Hugo Luna, que estuvo el lunes pasado precisamente hablando también del tema del Zapotillo. Incluso y que, gente de UNOPS. Exacto, y que también tuvimos a los técnicos de UNOPS, a la Secretaría de Medio Ambiente, pues también nos faltaba la voz del Observatorio Ciudadano del Agua y saludamos a Juan Guillermo Márquez, que es su presidente. ¿Cómo estás, Juan? Bien, buenas noches, gracias Enrique, gracias Bienvenido. Belén. Buenas noches, la auditoría. Oye, no sé si ya pudiste revisar, Juan Guillermo, el informe de UNOPS, si tuviste posibilidad, hay que ponerle mucho esfuerzo porque son 5,000 páginas, pero no sé si ya lo revisaste a grandes modos, sí, ¿qué te parece? Sobre todo, bueno, hay mucha material que consideramos como paja, ¿verdad? Pero bueno, la parte, digamos, medular que pudiera tener esto, pues hay muchas inconsistencias, hay una mezcla ahí de tecnologías, hay una serie de datos que pues, tuvieron que inferirlos, como ellos dicen, o inventarlos prácticamente, quizá con algún criterio ahí, pero que no corresponde pues a un estudio que se pagó tanto dinero y que se presume como un estudio técnico de muy alto nivel. Finalmente pues echan mano de los números, de las cuentas alegres que le llaman algunos. Y bueno, en ese escenario... ¿Tú dices pues, el cálculo del agua, sobre todo? Sí, de los metros cúbicos. Así es. Y luego la otra parte que llama la atención, pues ellos hablan de que conocieron todo el territorio. 18 meses no da el tiempo para conocerlo. Hablan de reuniones de trabajo y bueno, conocemos la región, conocemos las gentes. Nunca tuvieron, al menos los testimonios que nos dan, una reunión de trabajo puntual como ellos lo determinan. Manejan unos datos contradictorios con relación a lo que maneja el Registro Público de Derechos de Agua. Ellos dicen que la utilización en la agricultura es mucho mayor, pero ¿de dónde salieron los números? O sea, no hay un generador, unas bases que se pueda tener ahí una solidez. También las láminas que aparecen, las ilustraciones, muchas de ellas las adjudican como de su autoría. Y pues esos son de INEGI, son del Instituto de Información Geográfica del Estado, en fin. O sea, plagio, precisamente. Pues se pudiera quizá configurar como un plagio. También ellos determinan una cuenca. La cuenca ya está determinada por Conagua, que es la facultada pues para marcar los límites. También en algunas láminas incluyen a León como si fuese parte de la cuenca del Río Verde, cuando no lo es. Los datos que midieron ellos en el aforo, que fueron solamente en un temporal, digamos, incluyendo el temporal alto y bajo, en donde ellos encuentran diferencias hasta de un 100% de la Conagua por encima de los valores que ellos midieron. Entonces, tiene muchas deficiencias como para considerar que ese sea el dato que pueda determinar la capacidad del Río Verde. Y sin embargo, hemos tenido siempre a la vista los datos oficiales que publica la Conagua y que se han desestimado, como que la gente espera algo diferente. Si fuese esto una propiedad raíz, pues todos identificamos que
la propiedad se acredita con un título que se va ante un notario, se registra en el registro público de la propiedad y eso es la acreditación. En este caso, el tema del agua, la disponibilidad que le marca la ley que publique periódicamente la Conagua, pues dice que no hay el agua suficiente en la región. Entonces, no necesitamos que se hagan estas simulaciones de estudios tan costosos para generar incertidumbre de si hay o no hay agua. Ya nosotros, de alguna manera, habíamos visto a través de transparencia cuál es el comportamiento de la cuenca y en el mejor de los casos es a 1/3 de lo que se proyectaron varias de las obras que están dentro de la cuenca. Entonces, eso es el comportamiento que estás viendo en la cuenca. Lo otro son especulaciones y bueno, no se explican de otra manera más que encaminados pues a favorecer un contrato, un proyecto que es el trasvase del agua, en donde Abengoa, al no ser responsable de si hay agua suficiente o no, ellos se los contratan para trasvasar un determinado volumen, habría que pagarle. Entonces, sí, pero la otra condición de sobreestimar demasiado la cuenca es que en esa situación no desaparecerán las vedas que tienen impuestas la región. Y es increíble que Jalisco no esté reaccionando, ni Aguascalientes ni el propio Zacatecas, cuando han etiquetado el agua del Río Verde solo para uso doméstico y público urbano. Nada más imaginemos lo que sucedería si en el río Lerma se anunciara esto. O sea, es una revolución ahí con los agricultores. Y sin embargo, en Jalisco no está pasando nada. Se insiste en centrar la atención solamente en la afectación de las poblaciones, que es grave, pero no se quiere ver la afectación mayor que es tanto para el estado de Aguascalientes como para el estado de Jalisco. Aguascalientes parece que comienza a reaccionar, a despertar un poco, porque están también en una situación crítica, ya que el agua que se utiliza en el río Lerma no toda es para público urbano. Hay un porcentaje que es alrededor de un 20% el que se utiliza. No, para público urbano. El resto es pecuario, agrícola, industrial, de servicios. Y bueno, eso no se está considerando y en una cuenca tan importante como es la del Río Verde. Ahora, don, antes de pasar a detalles precisamente de lo que implica la región en materia de demanda de agua, ¿cómo explicamos que una institución seria, suponemos, como es la UNOPS, que pertenece a la ONU, haya basado solo en elementos subjetivos, como ustedes lo mencionaban, pues este estudio, y haya incurrido en tales omisiones y en tales errores? Es difícil creerlo, pero díganos, ustedes estudiaron al final el informe, ¿no? Por ahí hay notas en internet donde en Chile, en otros países, han demandado la intervención de UNOPS porque lo han considerado similar que en el caso de México, como para justificar proyectos, allá en el caso de minería. El servicio de los gobiernos que los contratan. Sí, está muy cuestionado. Y recordemos también que hace poco más de un año encarcelaron al presidente de la Asamblea de Naciones Unidas por corrupción también. O sea, no es una garantía, ¿verdad? Y tal parece, por lo que hemos encontrado de notas, es que ha sido habitual y sobre todo aparecen los mismos personajes. Quien estuvo a cargo del proyecto y en ese caso cobraron algo como $7 millones también y con los cuestionamientos muy similares de no apegarse pues a una realidad, sino más bien a justificar proyectos. O sea, lo que tú crees es que contrataron a Naciones Unidas para que le diera sustento técnico o una decisión ya tomada. Pues es que los elementos indican eso, no hay otra razón, porque de lo contrario, o sea, es inconcebible que le llamen un proyecto de sustentabilidad para la cuenca cuando no cumple los mínimos requisitos para que sea un proyecto, un estudio que vaya encaminado a la sustentabilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso del caudal ecológico son muy laxos, cuando internacionalmente hay una disposición, y México lo ha firmado, esos convenios, tanto el de París como la Asociación de Cuencas, que consideran que solo debe utilizarse el 40% del agua disponible superficial. El 60% debe ser un caudal medioambiental o ecológico. Entonces, es increíble que consideran unos caudales mínimos y consideran la posibilidad que mientras se llena la presa, se cierre la cortina. Ellos estiman unos 11 años o más que se pueda llenar esa presa,
y no habría un caudal aguas abajo. Entonces, ¿cuál es el agua que le llegaría al área metropolitana de Guadalajara? En esas condiciones no le estaría llegando nada porque estaría represada esperando llenarse. Sí, se supone que hay un periodo de veda, ¿no? Sí, entonces también vamos a esos escenarios que presentaron ahí y que finalmente aconsejan de alguna manera, porque no creo que el gobernador lo haya tomado de una forma unilateral, esa decisión por el escenario 5, en donde es bajo condiciones de demanda actual y sin efecto producido por cambio climático. No, pero hay que decir que estuvo aquí el técnico de UNOPS con nosotros hace unas semanas y nos dijo que ellos nunca aconsejaron que la presa fuera 105 metros. Es una decisión política del gobernador. Así no lo dijo, ¿eh? Bueno, o sea, por supuesto, puedes poner todos los datos sobre la mesa y decir, bueno, te la están poniendo, pero al final quien toma la decisión política no es UNOPS, es el gobernador del Estado. Sí, claro. O sea, y el federal, ¿no? Son pero bueno, no conocemos los detalles en corto y cómo... Eso te digo lo que nos dicen en público, ¿no? Sí, claro, o sea, sería terrible que ellos mismos reconocieran que esa es un situación. Intervencionismo. Sí, ¿no? O sea, para ellos pues eso sería muy, muy delicado. Pero pues vamos, todos los elementos, con el mínimo estudio serio que se haga de cómo está integrado ese aparente estudio de sustentabilidad, no corresponde a los parámetros que deben considerarse bajo esos términos. Bueno, nos quedan unos minutitos nada más para irnos al corte, pero ustedes también se pronunciaban en este desplegado que publicaron con base en el análisis que hicieron del estudio de UNOPS, pues dejar prácticamente sin agua a Guanajuato, es decir, no compartir esta agua con Guanajuato. Bueno, no es por una posición egoísta, es claro, por imposibilidad, porque el hacerlo, y sobre todo tenemos los datos del Instituto de Planeación de León, muy actuales, donde están los consumos que tiene. El nivel de abasto actual de León es de 98.99%. Solo le falta 1.1 para tener al 100% el abasto, pero eso no es por falta de agua, es por falta de infraestructura, por colonias irregulares, por una serie de cosas. Entonces ellos mismos reconocen todavía un abasto que todavía tienen reserva para 10, 15 años. Entonces, no se trata de una ciudad sedienta y a una región egoísta que le sobra agua y no le quiere compartir. No, o sea, hay una realidad que se quiere borrar de alguna manera, se cierra el análisis, las decisiones a esa realidad y tal pareciera que ese decreto de 1995 que modifican un poco en el 97 fuera un decreto divino. Esos decretos están basados en arreglos políticos. Sí, ¿no? Sí, pero entonces la propuesta del observatorio es 100% de agua de Zapotillo o que Zapotillo no se haga ni siquiera. Bueno, ya está ahí la presa, se puede aprovechar y se puede tener un mejor aprovechamiento de la decisión que se tomó en el sentido de que para ninguna población en los altos es conveniente ese esquema de dejar correr el agua, y comprarla y bombearla de regreso. Y antes de irnos al corte, perdón, presidente, desde su punto de vista, ¿a 80 metros corren riesgo las poblaciones? Sí, de hecho, hasta en 40, 50 metros, Acacico y Palmarejo desaparecen. Eso queda claro. ¿Y Temaca? Pero Temaca con 60 se salva y si se cancela el trasvase, los municipios toman el agua donde les conviene tomarla en lugares cercanos y se deja ese embalse solo para el área metropolitana, tendrían más agua de la que se espera juntar con la cortina 105. ¿Pero 80 metros corre riesgo Temaca? Sí. Sí corre riesgo. Sí. Entonces, vamos al corte y regresamos a Perspectivas. Bueno, estamos de regreso esta noche en Perspectivas, dialogando con don Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, quien ya nos ha expuesto en esta primera parte de la charla por qué consideran que el estudio que realizó la UNOPS pues tiene estas deficiencias, digamos, y lo que ustedes han encontrado. Don Juan, uno de los temas, además de lo que se ha hablado de que el agua se quede exclusivamente para Jalisco, si es finalmente donde se va a construir esta obra. Otro de los temas que se ha discutido mucho es si Jalisco tiene la facultad de revocar o de modificar el convenio original que incluía a Guanajuato y que incluía ciertas condiciones que hoy por hoy se están proponiendo cambiar. Bueno, debemos tener muy claro que los decretos determinan cuánta agua se reservó para cada quien, para cada estado. Y los convenios, sobre todo en el caso de Guanajuato, va con la finalidad
de que dentro del territorio de Jalisco se construye una presa para llevarse el agua, la presa y el acueducto. Entonces, el Estado de Jalisco no puede unilateralmente modificarlo. Es un convenio de 3 partes, la Federación, a través de Conagua, y el Estado de Guanajuato y el Estado de Jalisco. Aunque está suspendido el convenio, ¿no? Sí. Hay una suspensión de la Suprema Corte de Justicia. Eso es va a tener que hacer un nuevo convenio, sí, ¿no? Así es. Que ese es el tema donde le quedaría al Congreso la responsabilidad de avalar la decisión del gobernador o no. Es donde tienen la dificultad, que probablemente estén buscando alguna salida también, darle la vuelta a esto. Pero no nos explicamos cómo le podrían dar la vuelta al conflicto social. El no atenderlo, no escucharlo, no significa que no existe. Y ese está creciendo cada vez más. Sí. Incluso, entonces, Juan Guillermo, puede ser que no tenga ni siquiera que pasar por el Congreso el convenio. Los primeros convenios fueron ilegalizados por no pasar por el Congreso porque Jalisco tenía que poner dinero. Pero hasta donde tengo entendido, ya Jalisco no tiene que poner un peso en el proyecto. Pero por lo que hemos visto, el tema no es porque deba poner dinero o no, es porque en la normatividad, en la Constitución local, marca que los convenios que trasciendan administraciones tienen que tener el aval del Congreso. Es decir, eso porque es independiente de si hay dinero de por medio o no. Entonces hay que ver cuándo se firma, si es en esta administración o en la administración que sigue, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto pues en el aspecto jurídico, que las cosas son así. Incluso veíamos pues que la diputada Fela Pelayo exponía pues el lunes ese tema de una controversia por los convenios que se han firmado, el ceder el derecho de uso de la carretera de Valle de Guadalupe a Cañadas. Entonces está por tiempo indefinido. Obviamente que eso, al ser tan abierto, pues va a trascender la presente administración, que ya le queda poco. ¿Qué le parece, presidente, lo que presentó Movimiento Ciudadano? Fue la semana pasada, ¿no? La semana pasada sobre el tema del agua. Se apega más a lo que hemos encontrado en el observatorio, porque bueno, es más que evidente la baja del caudal que ha tenido en los últimos años el Río Verde. Entonces, en ese escenario, pues es, una precaución lógica de parte de los alcaldes del Movimiento Ciudadano por prever que existe el volumen de agua suficiente para la área metropolitana y en la región de los Altos. Entonces no es para nada descabellada, tiene sentido porque cualquiera que haga un análisis serio y no condicionado a que todo debe ajustarse a una cortina de 105, pues va a encontrar esos escenarios. Ahora, don Juan, si estuviera en manos del Observatorio Ciudadano tomar la decisión, ¿construirían o no el proyecto en este sitio donde actualmente se está levantando? ¿O cuál sería la alternativa, la opción? Bueno, es un hecho que ya está avanzada la construcción, puede adecuarse técnicamente para que se opere a una altura de 60 metros el embalse. Con esto se salvaría Temacapulín. Y en esta condición, según las propias tablas del llenado en diferentes alturas que manejó la Conagua en el proyecto, se tendrían algo así como 146 millones de metros cúbicos almacenados. En el escenario de la cortina a 105, para el área metropolitana son algo así como 103 millones de metros cúbicos solamente. Entonces tendrían casi un 50% más de volumen para el área metropolitana. Y los municipios, ya habíamos hecho un ejercicio con la CEA Jalisco hace unos 7 años y localizado las soluciones cercanas y mucho más económicas para los municipios en la región. Entonces, esa sería una solución, digamos, justa. León tiene Sierra de Lobos, en donde, ahora en el temporal, con la primera tormenta, duraron 2 días inundados en León. Entonces, tendrá que hacer un manejo ahí de esas avenidas de agua que vienen de la sierra. Tendrá que tecnificar mucho la agricultura porque tienen desperdicios anuales que van cercanos a los 1.500 millones de metros cúbicos. Tiene muchas alternativas. Nos queda, Juan Guillermo, un minuto. ¿Por qué la relación del observatorio con el gobierno del Estado
ha sido como tan distante. Es decir, que ustedes emiten recomendaciones y el gobierno hace como que la Virgen les habla, ¿no? Prácticamente. Yo creo que porque va contra los intereses de quienes dentro del gobierno del Estado están abonándole o abogando por el proyecto que perjudica a Jalisco y favorece a Guanajuato. ¿Quiénes son ellos? Pues los que han estado siempre en el tema del agua, quienes están en la Comisión Estatal del Agua, quien está en la Consejería, los que son cercanos. Nos extraña porque hemos estado en reuniones donde, por lo menos en las dos últimas, había estado la secretaria de Semadet y bueno, que no haya ese nivel de entendimiento cuando las evidencias son muy claras. En una reunión previa que diera los resultados del gobernador, pues estuvimos mostrándole, él preguntaba cuál era la raíz del problema, le mostramos los documentos, que no son muchos y están ahí a la vista de todos, y bueno, no se quiso ver esa evidencia y se apuesta más por un proyecto muy deficiente en el aspecto técnico y que desafortunadamente entrampa mucho el tema del agua, cuando debiera estar ya resuelto a estas alturas. Y le tendremos que agregar el ingrediente de elecciones, ¿no? El marco electoral que bueno, no creo que va a nunca nos podemos quitar. Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a la auditoría. Nos vamos, Belén, el viernes con una conversación con Jaime Reyes Robles, secretario de Innovación de Ciencia y Tecnología. Ciencia y Que es el nombre Tecnología. correcto de la instancia de gobierno. Hasta el viernes.